Buenas noches a todos, bienvenidos otro domingo a las 9 de la noche a este ciclo de conferencias que estamos armando este, como Incres Capital. La intención principal de este ciclo de conferencias es poder traerles información de alto valor a todos los que pertenecen a nuestro grupo de inversión y que vayan informándose de las diferentes formas en las que pueden invertir su capital de manera correcta y en las que pueden sacarle mayor rendimiento a los activos y al capital que hoy en día manejan, digamos, ¿no? La intención principal de esta conferencia como tal es hablar sobre cómo yo puedo incrementar el rendimiento o el valor que le puedo sacar al terreno que hoy tengo, digamos, ¿no? Y también voy a explicarles cómo deberían ustedes seleccionar adecuada. Obviamente esto también va a servir para entender cómo yo debo seleccionar de manera adecuada dónde compro un terreno, es decir, dónde vale la pena comprar un terreno. Y al final les voy a mostrar dos productos que a mí me parecen muy interesantes en dónde comprar un terreno dependiendo de hacia qué están orientados. Voy a darles dos opciones que les van a funcionar dependiendo hacia qué están orientados, que ya van a entender sobre a qué me refiero de hacia qué están orientados después de esta presentación. Entonces vamos a responder prácticamente tres preguntas. ¿Cómo invierto en un terreno? Es decir, ¿cómo escojo un buen terreno para comprar? ¿Cómo le saco más valor a mi terreno? Y bueno, ¿qué opciones tengo para comprar terrenos que estén bien ubicados, que tengan un valor adecuado y que tengan potencial de generarme incremento de mi capital en Santa Cruz, ¿no? Principalmente en Santa Cruz porque aquí es donde estoy principalmente. Bueno, primero hablemos sobre los terrenos en sí, digamos, ¿no? Y por qué invertimos en tierra. La inversión inmobiliaria en general es una de las mejores inversiones que existe, digamos, ¿no? Riesgo-rentabilidad de los mejores ratios que hay, digamos. Por eso es que casi todo el mundo que tiene dinero está metido en la inversión inmobiliaria. Y dentro de la inversión inmobiliaria, una de las inversiones en las que hay más gente metida o en la que pareciera ser que es más fácil entrar o en la que pareciera ser que es menos riesgoso empezar a invertir es la inversión en tierra, o sea, comprando terreno. ¿Y por qué esto sea así? Porque nosotros tenemos, o normalmente hay tres opciones por las cuales nosotros compramos un terreno, digamos, ¿no? En el común denominador hay tres razones por las que invertimos en tierra o por las que compramos nuestro terreno. Primero, por el potencial de plusvalía que puede tener el terreno, es decir, nosotros lo compramos para lo que aquí le llaman, en pocas palabras, engorde, ¿no? Agarro y compro un terreno en una zona alejada de la ciudad, pero que parece que la mancha urbana se va a acercar, parece que la ciudad se está planificando a expandirse hacia ese lado, con el proyecto o los desarrollos del proyecto o el municipio o cualquier información que yo tenga, esa zona va a tener un buen potencial o va a tener, o hay buenas miras, hay ideas, hay proyectos, tanto públicos como privados, que me permiten entender que esa zona, ese lugar, se va a empezar a desarrollar, digamos, ¿no? Va a empezar a crecer, va a empezar a haber cada vez más demanda, y por ende compro un terreno en esa zona relativamente alejada de la ciudad o de los centros de la ciudad, digamos, o de los lugares que ya están urbanizados, o en zonas que recién se están empezando a urbanizar, con la esperanza de que con el tiempo la mancha urbana llegue, los proyectos tanto públicos como privados se ejecuten en este lugar y empiece a existir demanda de desarrollos, de vivienda, de departamentos, de comercios en esta zona, y eso haga que mi terreno incremente su valor y por ende yo lo venda más caro y obtenga rendimientos, ¿no? Obviamente para esto se requieren tres factores, ¿no? Se requiere que exista planificación de desarrollo en el terreno, se requiere que exista demanda de vivienda, comercio, lo que sea, y también se requiere tener información, ¿no? O sea, es decir, ustedes tienen que tener algún tipo de información o privilegiada o hacer una investigación profunda del lugar en donde van a comprar el terreno
para que realmente puedan ustedes establecer que ese terreno que están comprando tiene potencial de plusvalía. La segunda razón por la que compramos un terreno es por la seguridad del capital. Para los que ven mis redes sociales, para los que ven mi TikTok, para los que ven los videos que comparto, ustedes saben que yo he venido diciendo mucho tiempo que uno de los mejores lugares para cubrir nuestro capital en escenarios de crisis, en escenarios de recesión de la inflación, son los activos, ¿no? Y los activos inmobiliarios son de los mejores activos con los que podés hacerte para cubrirte de esos escenarios. Había mucha gente que me decía o que comentaba en redes decirle eso a la gente que compró activos en Venezuela. Y yo respondía, bueno, se los voy a decir en algún momento. ¿Por qué? Porque seguramente cuando el ciclo económico de recesión de Venezuela termine, es decir, cuando cambien de régimen y empiecen a moverse otra vez el comercio, a moverse otra vez las cosas, lo primero que va a recuperar valor van a ser los terrenos. Y lo último que va a recuperar valor va a ser el capital que tenían en cuenta. Si ustedes hacen una comparación, el nivel de pérdida de poder adquisitivo del bolívar seguramente ha sido exageradamente mucho más que el nivel de pérdida de valor que han tenido los inmuebles. Eso en primer caso. Y cuando se recupere la economía, lo primero que va a recuperar valor van a ser los inmuebles, principalmente la tierra, digamos, ¿no? Este, aquí lo importante y un punto que se relaciona con el potencial de plusvalía es que la plusvalía natural que se da en cualquier lugar por la ubicación en la que está nuestro inmueble, se la lleva o la absorbe casi completamente en un mayor porcentaje la tierra, el terreno, digamos, ¿no? Si yo tengo una casa, si yo tengo un departamento y la zona tiene alta demanda, pues obviamente mi casa y mi departamento van a tener plusvalía, pero el que más va a absorber esa plusvalía va a ser el terreno. Entonces, mi capital está bastante seguro cuando lo invierto en tierra. Obviamente, siempre y cuando compre tierra a un buen precio, ¿no? Un precio por debajo del valor del mercado, un precio que esté respaldado con lo que se puede desarrollar en esa tierra, un precio que esté respaldado con un análisis de dónde estoy comprando y para qué lo estoy comprando y por qué lo estoy comprando. Es decir, un análisis completo de estudio de mercado, definir la tasa en la que lo estoy comprando y establecer hacia futuro cuál es el objetivo de ese terreno, cuál es la vocación para entender por qué estoy pagando, digamos, ¿no? Y no decir, no, ¿sabes qué? Es que mi asesor me dijo, inmobiliario, que este terreno en 10 años va a valer 700%, entonces no importa qué precio lo compre hoy, igual va a valer 700% de lo que lo estoy comprando, entonces voy a tener ganancia. Sí, pero ¿qué respalda ese 700%? ¿Qué lo define? ¿Qué se está haciendo en esa zona? ¿Por qué va a valer así? O sea, entender todo eso también juega un papel importante en la seguridad de capital, porque si invertimos en un terreno que hoy, digamos, ¿no? Está al doble de valor de mercado, que pasa mucho con ciertas empresas aquí en Bolivia, digamos, ¿no? Que compran terrenos, los individualizan y te los venden al doble valor de mercado, pasan 10 años y el terreno recién llega al precio al que lo compraste, digamos, ¿no? Entonces ahí no estamos realmente sacándole el provecho y no estamos generando esa seguridad sobre el capital, digamos, ¿no? Entonces también requiere de un estudio adicional, no es comprar por comprar en cualquier lugar, ¿no? Luego, el último punto, pero no menos importante, de hecho, el más importante y en el que más control tenemos de por qué invertir en tierra para generar valor a través de nuestra inversión en tierra. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? En estos dos primeros conceptos que hemos charlado, potencial de plusvalía y seguridad del capital, si se dan cuenta, nosotros tenemos cierto control, ¿no? O sea, nosotros hacemos el estudio de la zona, vemos en qué ubicación nos conviene, nos llenamos de información con respecto a los desarrollos que se van a hacer en la zona, a la inversión pública que se va a hacer en la zona. Intentamos comprar a un muy buen precio, ¿no? O sea, comprar a un bajo precio por debajo del valor de mercado. Y así podemos controlar un poco el riesgo, ¿no? De invertir. Controlamos el riesgo, lo volvemos lo menos posible, ¿no? Lo volvemos lo menos posible. Pero, si se dan cuenta, aquí no tenemos ningún control sobre la plusvalía que puede generar ese terreno. Es decir, va a depender de que en base al estudio que hicimos, realmente esa zona tenga mayor demanda.
en base a la ubicación, nos hayamos ubicado en una zona en donde la mancha urbana se va a expandir. Que nuestra información sea correcta y los desarrollos que se están pensando hacer en esa zona, la inversión pública como privada que se están pensando hacer en esa zona, realmente se realice, digamos, ¿no? Bueno, el comprar debajo del valor del mercado, si tenemos una buena asesoría y si hemos hecho un buen estudio de mercado, ahí tenemos bastante control, digamos, ¿no? Y eso ya nos va a dar una plusvalía, vamos a decir, en el corto a mediano plazo. Pero el resto del potencial de plusvalía, digamos, y el resto que corresponde a que realmente nuestro capital esté asegurado y genere un rendimiento mayor que aquí lo importante es que los terrenos que compremos tienen que darme una plusvalía mayor a la inflación, porque si no estoy perdiendo plata, ¿no? Este, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces tenemos esta ilusoria definición de que si yo dejo mi dinero en el banco y lo dejo ahí estático, no estoy perdiendo nada. O sea, por lo menos no estoy corriendo ningún riesgo de perder capital si dejo mi dinero en el banco. En cambio, si lo invierto, corro riesgo de perderlo. La realidad es que cuando vos dejas tu dinero quieto en el banco, todo el tiempo estás perdiendo, ¿no? Si nos basamos hablando del mercado en general global, desde la última crisis del 2008, que fue justamente por el reviente de la burbuja inmobiliaria, hasta la fecha, la inflación ha sido de aproximadamente un 80%. Es decir, este, la gente que tenía $10,000 y que los guardó en el banco, digamos, en esa época, digamos, esos $10,000 que antes compraban X cosa, ahora solo pueden comprar valor de $2,000. Entonces perdieron casi $8,000 en ese tiempo. En cambio, si vos hubieras invertido en un desarrollo inmobiliario, digamos, ¿no? Esos $10,000 en 2008, después del quiebre, y ahora con la recuperación, vos hubieras tenido seguramente aproximadamente un 6 a 7% de rendimiento anual promedio, lo que significa que hoy, digamos, tus $10,000 más o menos serían unos 20,000, digamos, ¿no? Habiendo superado la inflación promedio de esa época, incluso habiendo invertido antes de una crisis de ese estilo, ¿no? Obviamente hablamos de si hiciste una buena inversión. Entonces, toda la vida es mucho mejor eh, invertir en bienes raíces, incluso en escenarios en donde se puede dar como les mostré, digamos, ¿no? Ahorita, en un escenario en el que se dio un reviente de la burbuja inmobiliaria, que mantener nuestro dinero en capital, en efectivo, por miedo a que la burbuja reviente, ¿no? Pero como les decía, en estas dos opciones en específico no tengo control sobre la plusvalía que puede generar ese terreno, es decir, no tengo control sobre eso que estoy buscando, que es generar, digamos, ¿no? Pero existe una tercera opción, que es comprar un terreno para ejecutar una generación de valor. Y esta es otra de las razones por las que invertimos en tierra. Cuando yo invierto en tierra, tengo varias opciones de generación de valor, ¿ya? En cambio, si yo invierto en una casa, ¿ya? Muy posiblemente mis opciones de generación de valor son la compro y la vendo más caro o la alquilo. Si compro un departamento, es lo mismo, ¿no? La compro o lo vendo más caro o lo alquilo. Pero ¿qué pasa si el mercado en esa zona ya no quiere casa o ya no quiere departamentos cuando quiero venderlo, digamos, ¿no? O ya no quiere alquilar o la zona se volvió más comercial que de vivienda y ya los rendimientos de los departamentos y las casas bajaron. En cambio, cuando yo tengo un terreno, yo puedo escoger qué hacer con el terreno, ¿no? Puedo escoger construir una casa, puedo escoger construir un departamento, puedo escoger construir un local comercial, puedo escoger construir o sea, puedo escoger alquilárselo a alguien que quiera una planta industrial en esa zona, puedo escoger armar un tinglado para alquilar espacio de almacenamiento, puedo escoger hacer un edificio, puedo escoger hacer cualquier cosa dentro del terreno, ¿no? Además que el terreno como tal, también tiene el potencial de plusvalía, ¿no? Plusvalía natural de la zona. Entonces, cuando yo
invierto en un terreno buscando generación de valor, lo que tengo que buscar es lograr tener ese control. Ahora, ¿cómo tengo yo ese control? Disculpen. ¿Cómo consigo yo ese control para que el tema de generar valor con mi terreno funcione? Pues aquí, ya vamos pasando a la siguiente. Aquí nos ubicamos en las opciones de generación de valor. Tengo tres opciones principales de generación de valor. Plusvalía, que aquí ya no me refiero a la plusvalía natural que va a recibir la zona por lo que se vaya a ejecutar de manera pública o privada afuera de mi terreno, sino me refiero a la plusvalía que yo puedo darle al terreno en función a lo que yo voy a desarrollar o a lo que yo ya planifiqué desarrollar en ese terreno. Digamos, aquí un claro ejemplo son las urbanizaciones cerradas que desarrollan amenities, que desarrollan facilidades, que estructuran servicios para el terreno, ¿no? Entonces yo puedo comprar un terreno que hoy en día no tiene servicios básicos, hacer todos los trámites para llevar servicios básicos a mi terreno y yo ya estoy generando una plusvalía sobre mi terreno de la que yo tengo control, ¿no? Porque compré el terreno cuando valía lo que valía el terreno sin los servicios básicos y estructuré todo lo que se tenía que hacer para llevarle los servicios básicos, entonces ya subió de valor el terreno en función al trabajo que yo hice. Compré un terreno grande que no estaba parcelado, que no estaba individualizado, que todavía no había hecho las sesiones al municipio que tenía que hacer, que todavía no había hecho las sesiones a diferentes lugares que tenía que hacer, y lo parcelé, lo individualicé, hice las sesiones correspondientes y ya tengo terrenos más chiquitos, digamos, que son más fáciles de comprar. Ahí ya generé otra vez plusvalía sobre el terreno. Compré un terreno en una primer fase de un desarrollo o una primer fase de un desarrollo planificado que tiene planificado hacer ciertas cosas que van a incrementar el valor de toda la urbanización. Ahí tengo control sobre la plusvalía que va a generar el terreno. Es decir, no dependo de que hayan externos que generen plusvalía o factores externos que generen plusvalía para el terreno. Entonces, ahí tengo una opción de generación de valor. La otra opción que tengo es el desarrollo patrimonial. El desarrollo patrimonial es, yo defino desarrollar un proyecto sobre mi terreno del que yo pongo el capital para desarrollarlo y me lo quedo, digamos, ¿no? Esto puede ser departamentos para alquilar, una casa para alquilar, puede ser locales comerciales para alquilar, puede ser un tinglado para alquilar almacenamiento, puede ser poner un negocio en el proyecto de escuela, lo que sea. Eso es un desarrollo patrimonial, ¿no? En donde yo pongo un proyecto porque compré un terreno que está ubicado para desarrollar ese proyecto, desarrollo el proyecto y empiezo a generar rendimiento de ponerlo a trabajar el proyecto. Y el último es desarrollo para venta, ¿no? Yo compro un terreno con el objetivo de desarrollar un proyecto para venderlo. Es decir, compro un terreno en donde cuando compré en esa zona todo era terrenos, digamos, y todavía no había gente viviendo, espero a que la zona se desarrolle, luego construyo, por ejemplo, una casa y decido venderla y obviamente mi terreno más la casa genera una mayor plusvalía que solo intentar vender el terreno, ¿no? Además, ya tuvo una plusvalía porque ya hay demanda de casa en esa zona, digamos, ¿no? Cuando decidí hacer la casa. O desarrollo una torre de departamentos porque es un terreno que lo compré hace mucho tiempo y ya en esta zona en donde está mi terreno hay una alta demanda de departamentos, se están empezando a desarrollar proyectos de ese estilo, entonces desarrollo una torre de departamentos y le saco a mi terreno todavía mucho más valor porque el terreno vale lo que se puede desarrollar sobre él y el potencial de generación de valor que tenemos sobre el terreno depende de lo que puedo desarrollar sobre él. Entonces, por eso también es importante, desde el momento en el que lo compro, entender hacia dónde apunta la planificación de esa zona para saber cuál es el mejor terreno a comprar, incluso ya en la zona en la que ya decidí comprar, cuál de las opciones que tengo es el mejor terreno para comprar porque va a ser en donde más potencial de desarrollo o más capacidad de construcción voy a tener, digamos, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, si nos enfocamos en plusvalía, para explicarles cómo funciona lo de la plusvalía, tengo un análisis interesante.
Esto es Dubái en 1990, ¿ya? No hay casi nada. Esto es Dubái en 2003, tan solo 13 años después. Eso es lo que sucede, lo que ustedes han visto en Dubái de 1990 a 2003, cuando vos planificás una ciudad y planificás el crecimiento de una ciudad. ¿A qué me refiero con planificar? Planificás las vías, planificás los servicios, planificás el acceso a diferentes bienes, planificás el bienestar dentro del proyecto, generás este potencial de desarrollo en poco tiempo. Y si seguimos hacia adelante, para 2007, es irreconocible, digamos, ¿no? Solo 4 años después ya es irreconocible, digamos, ¿no? Porque este boom de desarrollo tiene un punto exponencial, ¿no? Hasta que llega al top. Para 2014, 7 años después, no, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y actualmente, en 2022, o sea, es una locura lo que ha crecido durante. El perfil de crecimiento poblacional de Dubái se parece mucho al de Santa Cruz, pero muchísimo. O sea, la cantidad de crecimiento en habitantes que tiene Dubái año tras año en los últimos años es muy parecido al crecimiento que tiene Santa Cruz. Es más, para 2020, Dubái tenía planificado tener 3.3 millones de habitantes, lo que más o menos se define que ya nosotros hemos superado como Santa Cruz, ¿no? Los 3.3 millones de habitantes, igual. Entonces, esto es lo que, obviamente, la diferencia en la capacidad económica que maneja alguien de Dubái versus alguien de Santa Cruz es notoria, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos ese potencial de crecimiento y ese potencial de demanda de vivienda y de demanda de desarrollo. Estamos más o menos con la misma cantidad de habitantes, digamos, ¿no? Entonces, aquí les tengo una pregunta. Ya les expliqué que la plusvalía sobre un terreno está basada en función al desarrollo que se hace alrededor del terreno, a que sea una ubicación en donde haya demanda y demás. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿ustedes dónde creen que ha tenido mejor plusvalía? O sea, ¿quién creen que ha sido la persona que más plusvalía, más rendimiento le ha sacado a su terreno este, en Dubái, digamos, ¿no? El que compró su terreno en 1990 o el que compró su terreno en 2014, digamos, ¿no? Obviamente, a ver, no sé si alguien se animó a responder, vamos a volver un rato. ¿Alguien se anima a responder? ¿Quién creen que ha tenido más rendimiento? ¿El que compró su terreno en 2009 o el que compró su terreno en 2014? En 1990. Aquí en TikTok dicen 1990. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? No veo a nadie en el chat respondiendo. Parece que los del Zoom se están durmiendo. Pues sí, como dice nuestro amigo Wilber, este, el que compró en 1990 obviamente ha tenido mucha mayor plusvalía que el que compró en 2014. Y seguramente el que compró en 1990, si no vendió en 2003, no vendió en 2007, no vendió en 2014, lo que hizo fue que desarrolló proyectos sobre su terreno, o bien un desarrollo patrimonial o bien un desarrollo para venta, pero es el que más rendimiento le ha sacado. Entonces, así es como funciona la plusvalía. Mientras más antes nosotros nos metemos a comprar en un desarrollo planificado, en una ciudad que está planificada para crecer y tiene ese potencial de crecimiento, mejor rendimiento vamos a tener. Ahora, para lograr comprar en un lugar que se desarrolle de esta forma, tenemos que tener información y tenemos que tener las características de lo que se está desarrollando en esa zona, la planificación a largo plazo que se tiene en esa zona y por qué, digamos, en este lugar es que va a existir esa demanda. O sea, ¿qué me dice a mí o qué me asegura? No tanto qué me asegura porque eso es imposible en negocio, pero qué me da el indicio de que esa demanda va a existir, que esa demanda de vivienda o esa demanda de,
de servicios va a existir en esa zona, ¿no? Obviamente aquí había un proyecto de planificación de ciudad, ¿no? Que es lo que logró en tan poco tiempo una explosión inmobiliaria en Dubái y creó esta megaciudad, ¿no? Eh, Dentro de las opciones de generación de valor, entonces primero está la plusvalía, que para lograr ese potencial de plusvalía y lograr unos resultados buenos, el control que tenemos nosotros es buscar posicionarnos lo más antes posible en los lugares en donde tenemos ese potencial. El segundo es el desarrollo patrimonial. Ahora, ¿yo cómo logro ejecutar un desarrollo patrimonial correcto? ¿Y cuál es la posibilidad de rendimiento que tiene eso? Este es un proyecto que nosotros analizamos para un cliente en el que la inversión total que va a tener el cliente para desarrollar la torre para alquileres, que los primeros 2 pisos son locales comerciales y de ahí para arriba son habitacionales, es 8.300.000 bolivianos. El rendimiento de alquiler que va a obtener el primer año del desarrollo va a ser de 2.300.000, con un potencial de subir ese rendimiento anual a casi 3 millones. Lo que provocaría que en 3 años el dueño de este proyecto va a poder recuperar prácticamente la inversión y además va a tener una torre que le costó 8.300.000, pero que seguramente en el mercado está valiendo entre 12 o 14 millones de bolivianos. O sea, es un excelente negocio. Ahora, ¿esto qué logra? Digamos, ¿no? Esto logra que yo tenga un negocio que me va a generar el primer año un 27% de rendimiento y del tercer año para adelante seguramente me va a generar más de un 30% de rendimiento anual sobre la inversión. Pero si yo además mezclo esto con vender una parte del proyecto para no tener que invertir el 100%, sino solamente invertir lo menos posible, yo puedo generar un negocio que me genere 42% de rentabilidad sobre la inversión. ¿Por qué? Porque obviamente ya tomé la plusvalía o tomé el rendimiento de las ventas actuales que hice porque es un muy buen lugar para alquilar, digamos, ¿no? Entonces yo podría vender los departamentos a un inversor que quiera alquilarlo después y con eso apalancar el desarrollo patrimonial. Y así tengo que invertir menos y el dinero que iba a invertir en esto capaz que lo compre en otro terreno que esté bien ubicado. Ahora, obviamente, la dueña de este terreno compró este terreno hace un buen tiempo, lo compró en un buen precio porque estaba de oferta, digamos, ¿no? Estaba buscando la oferta en una zona que ella ya tenía claro que era una zona comercial y que era una zona bastante demandada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la señora ya había alquilado comerciales en otros lugares, en diferentes lugares de este departamento, en diferentes lugares de esta ciudad, y ya sabía más o menos cuál era la zona con mayor demanda, con mayores ingresos, con mejor rendimiento para locales comerciales. Entonces, obviamente, para estructurar un desarrollo como este y para que salga bien, hay que hacer primero una buena compra, ¿no? Y para hacer una buena compra tenemos que tener cierta información. Es decir, tenemos que estudiar muy bien el mercado, tenemos que estudiar y tenemos que saber qué queremos, ¿no? Ella sabía que lo que quería era alquilar, digamos, ¿no? Y alquilar tal vez unos primeros locales comerciales y luego departamentos. Entonces buscó algo y una oportunidad que esté orientada a ese fin, digamos, ¿no? Además, con nosotros hizo un estudio adecuado del producto que se va a desarrollar. Por ejemplo, estos resultados no son al azar. Si vos te dedicaras a hacer un proyecto X que solamente tuviera alquiler tradicional, digamos, ¿no? Y no lo desarrollás al nicho objetivo que nosotros hemos apuntado y no haces el estudio completo, el rendimiento, el mejor rendimiento al que podrías aspirar es de 1.327.000 bolivianos. Estás hablando de un 10%, 12, 13% de rendimiento anual. No es un mal rendimiento para un desarrollo patrimonial, es bastante bueno, pero existe una abismal diferencia entre hacer un buen estudio de a quién eh, alquilarle y de qué desarrollar, digamos, ¿no? Obviamente eso incluso en un buen escenario de hacer un desarrollo normal, tradicional, sin hacer un estudio profundo, que se requeriría que le achuntes al mercado. Luego, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio bastante profundo para lograr llegar a estos resultados, a estos números, en donde
desde estudiar el mercado a profundidad, definir el nicho objetivo, estudiar a la competencia, que en este caso, como lo que se definió para este proyecto es alquiler en Airbnb, nuestra principal competencia son hoteles, definir un nicho objetivo, definir los amenities que debe tener el proyecto en función a los datos del Airbnb. Para los que no sepan qué es el Airbnb, es un mercado comunitario que sirve para publicar y dar publicidad y reservar alojamiento de forma económica de manera diaria, digamos, ¿no? Vimos la tarifa promedio, definimos en función a los datos que tenemos cuáles son los servicios que se tienen que poner, hemos identificado cuáles son los Airbnb a los que les va mejor para entender qué se tiene que hacer bien para que le vaya bien a los departamentos y qué tipos de departamentos son los mejores a alquilar en la zona. Hemos identificado incluso la paleta de colores que deberías usar, hemos definido una tasa de ocupación, tenemos nosotros una aplicación que automatiza el cambiar los precios en Airbnb en función a la oferta y demanda que existe en la misma plataforma, porque existen temporadas altas y temporadas bajas, y lo más importante es mantener el margen de ocupación. Hemos diseñado un proyecto arquitectónico específico y orientado a lo que más demanda esa zona en alquiler por Airbnb, que inicialmente son departamentos de un dormitorio de 40 metros, etc. Hemos definido todo el tema financiero y hemos hecho un estudio completo de qué es lo que se debería hacer para sacarle el mayor provecho a ese desarrollo patrimonial. Por ejemplo, si la señora, nosotros hemos definido departamentos de 1 y 2 dormitorios que son los que más se rentarían tanto en tradicional como en Airbnb. Si ella desarrolla el proyecto y hace departamentos de un dormitorio de 60 metros cuadrados, su rendimiento se va a bajar altísimo, digamos, ¿no? Porque los de un dormitorio que se rentan allá son los de 40. Si hace departamento, si no hace ningún departamento de un dormitorio y hace puro de 2 y de 3, y de 2 los hace más grandes que de 60, los hace de 100, y los de 3 o de 70, y los de 3 los hace de 150, y solo hace de 2 y de 3, su rendimiento se va a bajar altísimo, su tasa de ocupación va a estar por debajo del 30%, y la verdad es que no va a sacarle ni siquiera el 7 o el 6% de rendimiento anual al desarrollo patrimonial que está haciendo. Entonces, es muy fácil cometer estos errores porque digo, no, lo que pasa es que a mí me gustaría un departamento más grande. Es que a mí me gustaría un departamento de 3 dormitorios. No he visto departamentos acá. No. Un desarrollo, sobre todo un desarrollo patrimonial, tiene que estar muy basado en datos y muy basado en a quién voy a apuntar como cliente final, porque yo me voy a cargar, digamos, ¿no? Los costos de mantenimiento del proyecto y yo me voy a cargar el tener que alquilarlo, el tener que ponerlo a producir. Entonces es importante entender a quién apuntamos y apuntar muy bien, digamos, ¿no? Como en cualquier desarrollo. Opciones de generación de valor. Eh, bueno, aquí decían, considero que aunque no hubiera desarrollado, hubiera tenido plusvalía. Claro, el que invirtió en Dubái en 1990, incluso si lo vendió el terreno en 2022, obviamente tuvo plusvalía. Pero lo más seguro es que esa persona desarrolló. No creo que lo haya vendido si se lo quedó hasta tan tarde, digamos, ¿no? Pero igual, si lo vendió, seguro que le sacó exageradamente demasiado rendimiento. Bueno, como tercera opción de generación de valor está el desarrollo para venta, ¿no? El desarrollo para venta eh, es muy similar al desarrollo patrimonial. Hay que ejecutar un desarrollo, hay que hacer un estudio profundo, pero la diferencia principal que tiene con el desarrollo patrimonial es que aquí la intención principal es vender el proyecto, ¿no? Vendérselo a diferentes clientes que estén buscando ya sea invertir en bienes raíces o ya sea una vivienda, digamos, ¿no? O ya sea un local comercial, una oficina, lo que sea. Este, por ejemplo, es un desarrollo que hicimos para un cliente en donde el valor de venta del proyecto es 10,5 millones. El terreno está más o menos por los 1.600 metros, la construcción del proyecto está más o menos por los 1.600 metros cuadrados construidos, tiempo de ejecución es a 2 años. El rendimiento de este proyecto como proyecto es de un 30% de los ingresos, pero eso no es el importante. Yo en los desarrollos inmobiliarios, a mí el rendimiento que me interesa es basado en el flujo de efectivo. Nosotros tenemos un esquema en el que vendemos en lista cero los proyectos, es decir, a costo de desarrollo, que aquí, por ejemplo, vamos a empezar vendiendo a $690 el metro cuadrado, departamento de 40 metros cuadrados igual, con la intención de apalancarnos de ese capital para desarrollar el proyecto,
Entonces, los que compran en lista cero, por ejemplo, van a tener un rendimiento absurdo de alquilar el inmueble. Pero eso también nos va a permitir a nosotros menor inversión de flujo de efectivo, lo que va a ser un mejor rendimiento para el dueño del terreno. Nosotros hicimos más o menos un análisis de lo que sacaría el dueño del terreno. En función a lo que puedes desarrollar sobre este terreno, hemos determinado el valor del terreno, que estaba por el 1.000.000 y pico de bolivianos. Con el desarrollo, lo que se le va a pagar por el terreno como desarrollo es el 1.000.000 y pico de bolivianos, y el rendimiento que se va a quedar el dueño del terreno por haber aportado el terreno es de 3.000.000 y poco de bolivianos. Es decir, está sacando casi un 300% del valor del terreno si lo vendiera. Obviamente se va a esperar 2 años, pero siendo sincero, ¿cuánto normalmente esperamos para vender un terreno, digamos? ¿No? 6 meses, un año, mientras más grande, más esperamos. Entonces, 2 años no es tanta la diferencia para sacarle 3 veces, digamos, ¿no? O pónganle un malo escenario 2 veces, o pónganle que el precio que nosotros le pusimos al valor del terreno está bastante bajo porque nosotros lo calculamos en base a lo que puedes desarrollar sobre él, y el mercado está un poco inflado y el terreno vale, qué sé yo, no 1 millón, vale 1.500.000, digamos, ¿no? O 1.800.000, bueno, 2 veces, digamos, ¿no? Lo que vale tu terreno en rendimiento, digamos. Eh, es decir, vender tu terreno o obtener de tu terreno 3 veces lo que hubieras obtenido si lo venderías igual, digamos, ¿no? Porque aquí se le paga el valor del terreno y aparte se le da el rendimiento, ¿no? El azul es el valor que se le pagó por el terreno y el verde es el rendimiento aparte que saca. Obviamente nosotros cobramos nuestra cuota aquí del rendimiento adicional que él le saca, cobramos el 25%, entonces bueno, ahí hay que hacer un cambio. Pero si lo desarrollara él solo, esto es lo que le podría sacar, digamos, ¿no? Nosotros cobramos por el know-how. Ahora, obviamente esto también requiere de un buen análisis, digamos, no es que desarrollo lo que sea y voy a poder obtener estos resultados. Nosotros hicimos igual un estudio de mercado, definimos los precios promedios, definimos a cuánto está vendiendo nuestra competencia, definimos un nicho objetivo para poder vender más caro que nuestra competencia, porque nos dimos cuenta que esa era la debilidad de nuestra competencia. Luego definimos cómo debería ser la zonificación del proyecto para sacarle el mayor provecho posible a cada piso, definimos cómo se va a ver todo el proyecto, definimos los amenities que iba a tener el proyecto, y hicimos el resumen financiero del proyecto, ¿no? Obviamente todo el estudio correspondiente. Y todo basado en datos de la zona, ¿no? También definimos también el perfil a quien se le va a alquilar el proyecto, que es el nicho objetivo final, que son pet friendly. El proyecto va a ser un proyecto pet friendly en general porque la zona está llena de mucha gente que vive con mascotas, y bueno, hay muchos lugares para pasear en la zona mascotas porque hay mucha gente con mascotas en esa zona. Por lo tanto, se definió un nicho objetivo específico incluso para el terreno orientado hacia eso. Entonces, todo esto requiere de un análisis profundo, digamos, no es a ojo de buen cubero. Mi vecino al frente hizo departamentos de 20 metros cuadrados y él vendió. Yo voy a hacer de 20 metros cuadrados, voy a vender un poco más barato que él, seguro que voy a vender. No. He visto muchos proyectos que como un proyecto tarda 1 año y medio o 2 años en desarrollarse, bueno, para cuando vos terminás el proyecto y querés salir a venderle al mismo mercado, ya no es vendible, digamos, ¿no? Lo otro importante es que cuando ustedes desarrollen, no importa que en números el rendimiento se vea maldito, si yo saco un préstamo bancario y lo construyo todo el edificio, o le meto mi plata para construirlo todo el edificio y luego vendo a precio de venta y ya no tengo que vender a precio de preventa, ni en lista cero, ni ninguna de esas cosas porque a mí no me interesa, porque eso no me gusta o lo que sea, porque le voy a sacar más rendimiento al proyecto en global, digamos, no sé, 35, 40, si lo vendo ya listo, digamos, ¿no? Lo más seguro es que tu edificio va a quedar vacío, que no lo vas a vender. Peor en estos escenarios en donde los que están comprando no son los que van a vivir, los que están comprando son los que están comprando hoy para alquilar cuando lo acabé, son los que están comprando porque quieren resguardar el capital que tienen, son los que están comprando para revenderlo cuando lo terminé porque están resguardando el capital que tienen. Entonces no es gente que se va a ir a vivir. Entonces esta gente está buscando mejores oportunidades a menores precios, o está buscando comprar en preventa. Y alguien que está buscando comprar un departamento no se va a ir a mudar a un edificio que está vacío.
O sea, si vos vas y le mostrás el edificio que ya está listo y nadie se ha mudado al edificio porque nadie te compró en las etapas iniciales, lo que va a pasar es que no te lo van a comprar porque está vacío y la gente no compra en donde otra gente no ha comprado. Es decir, hay un sesgo ahí muy fuerte. Entonces, ese es un gravísimo error. Si no me creen, vayan y dense una vuelta por los Verchati en Santa Cruz y dense cuenta, no hay ni el 10% de ocupación porque esa fue la estrategia que quisieron ocupar, digamos, ¿no? Vender al final y es un gravísimo error y el proyecto es muy bueno y está en una muy buena ubicación, pero pues ya no está a un precio para inversores, ¿no?